lo que perdió. Entonces el fiscal le dice, usted tiene que ir a iniciar una acción civil, porque ya tenemos la sentencia. Entonces ahora usted puede colocar una acción civil para perseguir una indemnización o algo más. Entonces no está defendiéndose el derecho de la víctima, los derechos humanos de la víctima. Entonces cuando decimos derechos humanos, este tema es transversal, porque los derechos humanos de los gendarmes existen, o los agentes del Estado no tienen derechos humanos. ¿En qué condiciones trabajan? ¿En qué condiciones tienen que ejercer su función? Entonces los derechos humanos de los presos tampoco existen, porque aquí cuando nace el concepto de derecho humano, ¿cierto?, está ligado a los abusos que vienen de la Segunda Guerra, y luego cuando se pierden un poco las estructuras totalitarias de América Latina, ¿dónde enfocamos el énfasis ahora? Entonces ahora estamos mirando la cárcel, algo que a principios del siglo fue la teoría de la exclusión. La cárcel está en el patio trasero, bien lejos, en una isla, en el desierto. Hoy día los ojos están puestos en la cárcel, pero la pregunta hay que devolverla, o sea, ¿qué hace la sociedad por respetar los derechos de esas personas que están privadas de libertad y los que trabajan en ese recinto? ¿No somos un poco, entre comillas, esquizofrénicos o pendulares? Porque hace 6 meses atrás, cuando había una violencia con intimidación y asalto y amenazas de violación, que los presos se sequen en la cárcel, era todo lo que hay que ser mano dura, que hay que endurecer mucho más las penas. Y ahora al ocurrir este siniestro, como que la gente empieza a hablar de los derechos humanos de los presos, estamos como en el otro extremo. Claro. ¿Qué nos pasa? ¿Realmente existe esa visión pendular que en algún momento se hablaba de la puerta giratoria, se hablaba de que las sanciones eran muy débiles, y ahora que ocurrió este siniestro se habla de los derechos humanos recién de los presos? ¿Cómo lo ve usted? Voy a hacer una opinión como las que hace don Alfredo. Lo he escuchado en otras veces. No creo que ni siquiera es pendular, es mediática. Nosotros hemos vivido muchas catástrofes. Entonces tenemos, primero, personalmente trabajé en San Miguel cuando fallecieron 7 internos quemados en la Torre 2. Tenemos el caso de Iquique. Tenemos luego los menores en Puerto Montt, un incendio en Concepción con 3 muertos. Los 10 del año pasado en Colina 2. ¿Y qué hemos aprendido? Hoy día nuevamente volvemos a hablar del hacinamiento, de por qué todos los delitos se van a la cárcel, de por qué no hay otra pena alternativa. Este programa es distinto. Entonces, la verdad es que quedamos con la sensación de que otra vez somos noticia. Claro. ¿Y va a haber alguna solución con esta noticia o solamente cumplimos con el deber de informar mediáticamente? ¿Qué le pasa al hombre interior, a don José Maldonado? Al ver estas imágenes, quiero que vea estas imágenes y ¿qué le pasa interiormente? Mire. ¿Qué le pasa al ver esas imágenes? Nosotros como directiva de los oficiales nos constituimos en San Miguel ese día y fue, bueno, más terrible para los familiares por supuesto, pero fueron patéticas esas imágenes. Son 2 cuadras en San Francisco con gente en el suelo llorando, clamando por información, por justicia. Información que no se podía entregar porque hoy día vemos que había que hacer un peritaje extremadamente complejo y riguroso para poder obtener la identidad. Hubiese sido un acto irresponsable decir una identidad que no correspondía en ese minuto. Entonces, esa impotencia que tenía la gente fue tremenda. Entonces, como nosotros tenemos, los jaguares de América Latina, tenemos este sistema. Entonces, es horroroso que no tengamos una zona que nos permita desalojar la población penal frente a un evento de estas características. ¿Y qué pasa si abrían la puerta cuando ellos estaban pidiendo, abran la puerta, nos estamos quemando? ¿Se abrían la puerta, se arrancaban todos los reclusos? ¿O quedaban en un patio donde se juega fútbol o qué sé yo? No, quedaban dentro de la torre, dentro de la zona interna. El riesgo de fuga siempre va a estar, sobre todo en la noche si hacemos un desalojo con 4 funcionarios de esta dependencia. Pero el punto no era ese, el punto es que humanamente les fue imposible abrir esto porque la puerta tenía 2 candados.
y el que está en la parte superior no lo pudieron abrir, solamente abrieron el que estaba a la altura de 1 metro. Y frente a esa impotencia, los gendarmes que llegaron al lugar, los pocos que estaban ahí, hicieron un poco de palanca en la parte inferior de la puerta metálica y la doblaron, y esa abertura permitió que salieran 5 internos de ese dormitorio. Con la llegada de bomberos pudieron abrir el dormitorio de frente y proceder al desalojo y sacar a toda la gente que está desvaneciéndose del dormitorio enfrente. Entonces, entre bomberos y gendarmes, le salvaron la vida a 61 personas que estaban ahí. O sea, ¿la operación que ustedes hicieron fue buena? La operación que hicimos como país, como nación, fue pésima. La operación que hicieron... O sea, hay 80 muertos es mala, ¿no? No, es que yo separo dos mundos, porque una cosa es el principio de realidad, y nadie está obligado a lo imposible, y otra cosa es cuál es nuestra obligación como Estado en estas circunstancias. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está la zona, el lugar específico en donde yo puedo hacer un desalojo? ¿Existe? No existe. No existe el lugar. ¿Dónde están los sprinters que permitan, frente a un sensor de humo o de temperatura, activarse y producir una lluvia interna? No existen. Entonces, ¿cómo yo puedo obligar a gente a hacer lo imposible? Entonces, por eso le digo yo, como país una vergüenza. Como gendarmes yo creo que lo hicieron bastante bien con los escasos recursos que ellos tenían en ese minuto. José, me permite, mire, a mí me pasa lo siguiente, yo creo que con respecto a lo que decía Agustín, si estamos de repente en una conducta pendular o en el fondo antes estábamos protegiendo a un sector de la población y ahora otro, yo no lo veo así. Yo veo que las personas que delinquen tienen que pagar, tienen que tener su costo y por cierto que hay tantas personas que están inocentes en este minuto siendo violentadas, robadas, humilladas, violadas, etcétera. Entonces yo creo que tienen que cumplir. Pero cuando usted está hablando de esta realidad así tan cruda, tan directa, tan paupérrima para ellos, me pasa lo siguiente. Yo lo veo dantesco, lo veo como que realmente estas personas están viviendo no un castigo, no un costo de respuesta, sino que están viviendo realmente en condiciones infrahumanas. Entonces, si a lo mejor cualquiera de nosotros viviera en condiciones infrahumanas y no hubiera delinquido, pero ya necesariamente por el hecho de haber vivido en esas condiciones infrahumanas, quizás su conducta cambiaría para peor. O sea, ¿qué pasa? O sea, uno está hablando de rehabilitación, pero con esa manera de ser castigados, ¿qué rehabilitación puede caber? Ahora ríase en mi cara, ni un problema, porque yo soy psicóloga. Si estamos hablando de estas necesidades básicas no cubiertas, precarias, ¿hay alguna posibilidad de pensar más adelante en rehabilitaciones psicológicas? O sea, Maslow estableció su pirámide. Maslow, estamos hablando en la misma. Entonces, si él establece la pirámide de necesidades, fíjese, aquí hay un tema extremadamente relevante y que tiene relación directa con lo ocurrido en San Miguel. Porque, ¿cuál es supuestamente, después de estas necesidades de alimentación, supuestamente lo más importante? Y curiosamente es la seguridad humana. La seguridad humana, o sea, el sujeto necesita sentirse seguro, protegido. Entonces, el tipo es capaz de destruir su cama para hacer armas blancas. Destruye la cañería para hacer una lanza, la cañería de cobre. Destruye el cilindro de gas que está hecho y diseñado para generar calor o para alimentarse, preparar los alimentos, y usa este cilindro de gas para hacer un lanzallamas. Cosa que ningún ser humano normal se atrevería a usar un cilindro de gas como un lanzallamas. Él sí está dispuesto a hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque aquí hay un problema de seguridad grave. O sea, el Estado de Chile, en este sistema, y cuando yo digo heredado, yo no estoy hablando políticamente porque nosotros no tenemos militancia ni simpatía con ningún tipo de conglomerado o grupo político ninguno, como asociación de oficiales. Quiero decir que esto es una herencia porque la penitenciaría está ahí desde 1843. Y si hay que responsabilizar a la gente, ¿dónde están todos los gobiernos desde 1843 hasta el día de hoy? ¿Y qué han hecho por ese penal? ¿Dónde están los gobiernos del año 80 que construyeron San Miguel y Puente Alto? Cuyas empresas eran empresas que se dedicaban a construir establecimientos educacionales, no cárceles. Entonces confinamos a esta gente que social o culturalmente toma la opción o no tiene otra opción de ser delincuente, ¿cierto? Pero los confinamos en estas condiciones. Y en estas condiciones ellos usan estos elementos para garantizar su seguridad humana,
su seguridad de vida, a costo de la vida del resto. Entonces aquí hay un ¿Pero clima de trabaja violencia en el extrema. infierno entonces? Bueno, algunos dicen que el infierno es este planeta, esta tierra. José, pero esto no se soluciona tampoco con más cárceles, ni con cárceles de alguna manera que sean de mejor calidad. Pero Agustín, ya con dormitorios, discúlpame que te interrumpa, pero ya con dormitorios dignos, con un metro cuadrado digno, empecemos por eso, ¿o no? No, yo no estoy de acuerdo por lo siguiente. A ver. Hay 50.000 presos 54.000. en las cárceles actuales. 54.000 en las cárceles y 53.000 en penas alternativas. En penas alternativas. También a cargo de Gendarmería. Sí. Y no es correcto decir que están afuera, porque los que están con reclusión nocturna pernoctan en la cárcel. Ok, pero hablemos de 54.000 presos en cárceles en 24 horas permanentes. Pero se habla de 250.000 personas que de alguna manera están vulnerables en delitos que han pasado por la cárcel y con alta probabilidad de reincidir. Así es. O sea que también existe no solamente el tema de que lo voy a arreglar con más cárceles, hay un tema de que la rehabilitación no existe, a mi juicio. ¿Qué se hace en la rehabilitación fuera de la cárcel? ¿Qué se hace en materia de inserción laboral con los que han cometido un error, cualquiera haya sido, primerizo o no primerizo, grave o no grave, en temas de vinculación laboral y en temas de reinserción social? Y además, si a esto le agregamos que las oportunidades que tienen desde el punto de vista de ingreso, las familias que están detrás, son bastante frágiles. Si analizamos que con la reforma procesal se agilizaron los juicios, porque eso es verdad, es cierto, al agilizar los juicios, los plazos para dictar sentencias son menores y la probabilidad de que hayan más presos en las cárceles aumenta. Así es. Eso es una realidad indesmentible. Todos esos factores, ninguno se ataca, ninguno hay una planificación. Corríjame usted, el 50% de las personas que están en las cárceles son por robos. Chile tiene uno de los indicadores más bajos en Latinoamérica de tasas de homicidio. El 50% de la gente que está ahí es por robo. Y cuando se les pregunta la causal del robo es la droga, o para vivir consumiendo droga. Entonces, yo tengo la sensación que esto no se resuelve diciendo tirémosle más cárcel y de mejor calidad. Usted contesta un poco de esa manera tu pensamiento. Es que estamos confundiendo dos problemas. Exacto. Claro. Aquí hay dos problemas. Un problema es la criminalidad, la delincuencia. Y el segundo problema, que corresponde o que es respuesta a la acción del Estado frente a la criminalidad, es el sistema penitenciario. De acuerdo. Por tanto, son dos problemas. El problema que estamos hablando hoy día, que el sistema penitenciario, primero, hay un déficit de 16.000 plazas. De gendarmería. No, o sea, no hay espacio destinado a la habitación para ellos, 16.000 personas que están privadas de libertad hoy. Ese es un problema. Entonces, aquí hay que establecer una definición. O sea, ¿merecen estar privados de libertad todos? ¿Cuáles de esos todos y quiénes? Entonces, allí llegamos a un problema que es de fondo. ¿Y cuál es su opinión? La opinión respecto es a ese que, tema, a ese mismo. ¿Merecen estar todos ahí? No, yo creo que no. Yo creo definitivamente que no. O sea, tengo la convicción que eso no es ¿Por qué? así. Porque hay delitos que no es necesariamente la cárcel la respuesta. ¿Cuáles? Por ejemplo, el delito de cuasi delito homicidio. Un cuasi delito homicidio en manejo en estado de ebriedad. Por ejemplo. Claro. Ahí tenemos un tipo de delito. Y yo escuché en el Congreso que el otro día se debatía respecto de las licencias médicas fraudulentas porque es una tremenda estafa al Estado, una pérdida tremenda de dinero. Elevar la sanción, incorporar la cárcel como una sanción penal para la licencia médica. Es que ¿de qué estamos hablando? Entonces, aquí, perdón Agustín, pero ¿cuál es la política criminal de Chile? Sí, una persona que- Ahí hay que tomar una definición. Hay que tomar una definición. Luego, en consecuencia, tenemos que Perdón, ¿cuál es la política penitenciaria? Una pequeña interrupción. Cuando se empezó a flexibilizar ciertas normas de Carabineros de Chile, detener por sospecha, cuando empezamos a flexibilizar también temas como el que usted acaba de señalar, que eso no debieran estar presos, de alguna manera también eso lo que hace es promover más la delincuencia, porque las sanciones son también menores y por lo tanto no hay mucho castigo para el que comete delito. Muchos opinan así, efectivamente, porque si yo no voy a ir a la cárcel, en el caso, el ejemplo que usted señalaba,